La música es parte fundamental de nuestra cultura, la que se crea aquí y la que viene de fuera. Y no hay mejor manera de disfrutarla que en directo. Conciertos, recitales, festivales. Canarias acoge cientos de eventos de música en directo al año. Una actividad que tiene luces y también sombras. Más de 3 décadas lleva dedicado a la organización, producción y promoción de conciertos. Hoy en Somos Cultura nos colamos en el backstage de la mano de Juan Salán. Primer Somos Cultura de 2026, primeras recomendaciones culturales del año y como no podía ser de otra manera, empezamos con el FINC, el FINC, el Festival Internacional de Música de Canarias, el FINC. Pues eso, el Festival Internacional de Música de Canarias continúa con su inmensa oferta cultural, tanto en calidad como en cantidad. Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica de Tenerife estará recorriendo el archipiélago. Este sábado en La Palma, en el Teatro Circo de Marte a las 8. El domingo a la misma hora, pero en el Auditorio de La Gomera. Y el lunes a las 7 de la tarde estarán en el Auditorio de La Peña, en El Hierro. La que viene es la última semana para disfrutar de la exposición Sofá para 6, que está tanto en la Sala La Panera en Tenerife como en la Sala El Palmeral en Gran Canaria. Una colaboración entre 2 galerías independientes, una en cada provincia, con artistas locales emergentes e incluso ya emergidos. El domingo en el Teatro Leal de La Laguna a las 7 de la tarde, Virginia Guantanamera cantará lo que le dé la gana, o al menos eso es lo que se deduce del título del show, A mi gusto y a mi manera. Y ahora, seguimos hablando de música. Y tras conocer esa agenda cultural que nos trae cada semana Paco Sánchez, vamos ya también a presentarles a nuestro siguiente invitado, promotor musical, agente y agitador cultural. Juan Salán, bienvenido a Somos Cultura. Buenos días. Bueno, podemos ponerle, Juan, a lo que haces muchos nombres, pero a ti te gusta decir que eres ante todo predicador. ¿Qué predicas? No es un término que me haya puesto yo, sino que alguien me lo dijo alguna vez. Y bueno, yo los últimos 38 años que tengo de actividad cultural, digamos, siempre he mantenido una línea en mis actividades, en mis eventos, en mis proyectos, ¿no? Y ha habido momentos que eran épocas que era un poco ir contracorriente de todo lo que había en ese momento, ¿no? Yo seguía, y bueno, alguien dijo que parecía un predicador predicando una forma de música, un estilo de música que al fin y al cabo es rock and roll, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos engarzarlo, ¿no? Y en los tiempos actuales, en el momento social y cultural que vive Canarias, ¿es difícil predicar? Bueno, yo creo que la Iglesia se ha hecho más grande y que hay más posibles oyentes y hay más posible público. Todo ha evolucionado mucho más y por lo tanto hay que seguir predicando, seguir fiel a una línea, a una idea y de momento la cosa va bien. Y hablando de los festivales, ¿no?, de esta especie de boom que estamos viviendo, hay de todo tipo en Canarias, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿O estamos en una especie de burbuja? Desde hace unos años se habla de la burbuja de los festivales, ¿no? Y yo creo que sí, que hay una burbuja. Luego los festivales son actividades que no solo la música es lo importante, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? No sé, se habla, se comenta, se dice y algún día tienen que reventar. Lo que sí es cierto es que, digamos, por culpa de los festivales, la gente no va a las salas pequeñas, ¿no?, que es donde realmente está la matriz de las bandas, ¿no? Todas las bandas que están en los festivales, en algún momento dado, tienen que empezar en salas y tal. Entonces, quitando ese público, pues quitamos una pata de ese eslabón. El tiempo lo dirá, pero todo apunta que sí, porque cada día hay más, son muy parecidos, carteles muy similares y propuestas muy parecidas, ¿no? Yo creo que en las salas, en ese germen, ahí se ven cosas distintas y con otra amplitud, ¿no? Festival, Gran Calais, Fuerteventura en Música, Hero Fest o Isla Bonita Love Festival. Son solo una muestra, porque los amantes de la música tienen decenas de eventos festivaleros para elegir en el archipiélago. Sonidos Líquidos en Lanzarote se ha consolidado como uno de los más importantes del archipiélago. Entre sus atractivos cuenta con el propio paisaje. El escenario utópico que le llamamos nosotros, el de la Jeria, que es realmente el cabeza de cartel, ¿no? A la vez ofertamos pues una variedad de grupos, de estilos, tanto nacionales como internacionales y por supuesto canarios, y todo eso lo maridamos con los muy buenos vinos de Lanzarote, con la gastronomía local y en un entorno único en el mundo.
A lo largo de sus 16 ediciones, el certamen ha contado con algunas de las grandes bandas del panorama independiente. La accesibilidad hacia determinadas formaciones puede cambiar de un año para otro. Cuando un artista empieza a despuntar, se multiplica por muchísimo a lo que a lo mejor costaba hace 2 o 3 años. También se han subido los precios de los costes de producción, ya sea a nivel técnico, a nivel de vuelos, a nivel de personal. La vida se ha ido encareciendo y eso por supuesto también se traslada a los festivales. Por lo tanto tenemos que subir los precios, ¿no? Entonces el público decide, tiene un bolsillo y sabe dónde va a gastarlo. Entonces por eso hay que trabajar muy bien no solamente la oferta musical, sino lo que hay alrededor de esos festivales, ¿no? Que se le trate bien, que no sea un número más, ¿no? Más modesto es el Garitas Rock en Telde, en Gran Canaria, que se celebra en esta plaza rodeada de edificios. Es un evento muy humilde, muy modesto, pero muy grande y esa grandeza la hace el público. Hay muchos que me dicen, chacho, los vecinos no se te quejan y tal. Y los vecinos aquí privados, muchachos, que todos los negocios que hay por alrededor de la plaza se quedan sin cerveza esa noche. La plaza se llena con bandas locales y originales, no hace falta traer ninguna banda internacional, ninguna banda nacional. El certamen apuesta por los grupos de temas propios y ya van por 9 ediciones. Empezaron con menos de un centenar de asistentes y en la última ya eran más de 1000. Si no me apasionara no habrían tantas ediciones del Garitas Rock, porque la finalidad de esto jamás es facturar ni ganar dinero, sino es una compensación emocional y saber que por lo que uno lucha pues se puede conseguir. Casi todos los artistas que han pasado por aquí nos mencionan lo mismo. No hay salas en Canarias, pero ¿por qué no hay salas en Canarias? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene que no haya salas para que los artistas puedan dar a conocer su trabajo? Yo creo que es un problema empresarial, es un problema de que algún empresario vea que una sala de música en directo y actividades generales pueda ser un negocio. También la administración tiene algo de parte de culpa en no facilitar esa posibilidad. ¿Facilitar cómo? Pues, no sé, igual apoyándolo, ¿no? Apoyando desde las instituciones, ¿no? Pero creo que es más un problema empresarial que un problema institucional, ¿no? El que no haya salas. Y son fundamentales por lo que expliqué antes, ¿no? En las salas es donde empiezan las bandas, donde se ve la evolución de las bandas, donde las bandas pueden desarrollar hasta luego que llegan a un festival donde ya las bandas están hechas. Pero los principios de las bandas siempre son muy interesantes, porque ves la evolución, se muestran al público por primera o por segunda o por quinta vez y ves un poco el trabajo día a día, ¿no? Yo creo que es un laboratorio fundamental para las bandas. Sin embargo, tú regentaste hace no mucho, hace 2 décadas, porque no somos tan mayores, una mítica sala de esta ciudad, que era el Pub La Calle. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué recuerdas de aquella aventura, ¿no?, empresarial? Pues todos los recuerdos son todos buenos. Yo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de la trascendencia que tuvo aquella sala, que estuvo desde el año 1988 hasta el 2002. Por allí pasaron pues prácticamente todas las bandas del momento, ¿no? Algunas bandas que luego se han hecho muy grandes, ¿no? Tipo Extremoduro, M-Clan, Dover, etcétera. Repito, con el paso del tiempo uno se ha dado cuenta de la trascendencia. No ha vuelto a haber una sala de aquellas características, con aquella programación y con el ambiente que había ahí dentro, ¿no? Fundamental también para la escena de una ciudad, ¿no? Porque aparte de ver directos, también la gente, los músicos se reúnen, hablan, socializan, se crean sinergias, se crean proyectos y es una especie como de punto de encuentro fundamental. Por eso las salas son importantes, también por esa parte que te digo de encontrarse y hablar y llevar a cabo proyectos que están en la cabeza y hasta que no les hablas con otros no llegan a buen puerto, ¿no? Yo creo que La Calle para una generación o varias generaciones fue un sitio importante. Allí pasaron cosas muy interesantes y se vieron lo que decía antes de las bandas, ¿no? Al principio, cómo son, cómo empiezan a funcionar, cómo evolucionan, cómo cambian de estilo, cómo cambian de sonidos, un poco ver el germen de esas bandas. Por eso son fundamentales en una escena local las salas, ¿no?
Todavía se escuchan los ecos del Pan La Calle. Sí, se escucha. No se escucha con mucha claridad, pero aquí desde la puerta un poco nos recuerda que aquí hubo mucha historia. Fue un centro de aprendizaje para todos nosotros, todos los que venimos de esa generación. El pub estuvo funcionando entre el año 1988 hasta el cambio de milenio, que era el 2000. ¿Tienes algún recuerdo especial de algún concierto que tú dijeras, este concierto en esta ciudad era inesperado? La primera vez que vimos a Lagartija Nick, la banda de Granada, creo que habíamos unas 20 y pico personas, era el año 89 tuvo que ser, porque era su primer disco, el Hipnosis. Descubrir a bandas como El Inquilino Comunista, la primera vez que tocó Extremo Duro, Siniestro Total, la primera vez que vimos a Los Rodríguez, Surfing Bicho, y luego internacionales muchísimos, desde clásicos como los Yardbirds, a los Meteor, Barracuda. No nos olvidemos de los enemigos. Si hay que hablar de una banda también que fuese un poco santo y seña de la casa, de ese espíritu rockero, de bar y tal, también con Del Tono, Marañones, Defcon 2. Creó una cultura y un hábito de la gente pagar entradas por ver música en directo y mantener una programación regular, casi semanal, ¿no? Diego, era un local pequeño, se ve al público muy cerca del escenario, los músicos prácticamente al lado. ¿Cómo era vivir un concierto aquí? Decían que era impensable que el público estuviese detrás de la batería del escenario, o sea, era como una calle, o sea, un callejón, el público se parapetaba y tenías la oportunidad de colocarte por detrás. Vamos, el local era apretado. También importante el papel que jugó para vertebrar un poquito una escena canaria que iba dando tumbos, ¿no? Hay que recordar que aquí dieron sus primeros pasos bandas como Los Coquillos. Aquí descubrimos fenómenos de la música en Canarias como Forma Especie y se hicieron cosas maravillosas como el Festival del Ruido. La lista es interminable, tío. Yo creo que prácticamente no hubo banda nacional que tuviese algo que contar que no pasara por aquí. Es un capítulo grande en la historia de esta ciudad y que desgraciadamente pues hoy añoramos porque no lo tenemos. La ciudad de La Laguna ha sido históricamente un referente para bandas musicales, pero no solo para las que nacen en Canarias, también para bandas nacionales e internacionales. Las salas de referencia son muchas y nos encontramos en una de ellas. Uno de los lugares más emblemáticos es este, el antiguo Cine Aguere, que cierra sus puertas en 2007, pero reabre en 2011 como sala de conciertos y espacio cultural. Intentamos dar cabida a todas las giras nacionales de los artistas de género urbano, así como de música independiente y demás, ¿no? Y nada, intentamos cubrir un poco la demanda del público que suele acudir a nuestros conciertos, ¿no? También escuchamos mucho a los asistentes, recomendaciones que nos hacen. Complicado gestionar un espacio como este, sobre todo también por el tema geográfico, ¿no? de las islas. El mover un concierto de una banda de muchos miembros, con muchos instrumentos, desde la península o de otros lugares de Europa, que también acogemos bandas de otros sitios, complicado y sobre todo caro. Otra sala histórica dentro de la ciudad ha sido el Búho. Si bien en sus comienzos estuvo relacionado con el jazz, desde hace más de una década es un espacio de diferentes estilos, manteniendo la cercanía con el público que escucha a pocos metros del escenario. En Santa Cruz de Tenerife, la sala Lone Star sigue siendo un referente para los amantes del rock al más puro estilo norteamericano. Por otro lado, en Gran Canaria se han ido perdiendo los espacios de música en directo. La Guarida, el Taxi, el Tiramisú o el Nasdaq quedan en el recuerdo y como heredero de aquello, el único ahora es la Sala Canarias en vivo. En La Palma, Lunáticos mantiene una programación con música en vivo de diferentes estilos y hace justo un año, La Recoba en Lanzarote volvió a abrir sus puertas como sala de conciertos y además lo hizo con 6 bandas canarias. Y se hacen todo tipo de conciertos, hay conciertos de jazz, de rock, de pop, tal y eso, también se hacen cosas de verbena, se hacen de todo, un poquito de todo. Y lo que hay se hacen eventos, conciertos puntuales. Determinadas épocas del año, unas más, otras menos, pero son conciertos puntuales, ¿no? Pero mucha gente joven, me parece que esta gente joven tiene el problema de que no tiene dónde mostrar lo que hace. Te tiene que gustar mucho y además estar metido muy a fondo en el tema. Y siempre
si no es tu género favorito, siempre vas a aprender algo. Lugares únicos para los amantes del directo que valoran la escena independiente, las propuestas originales y en general la cultura musical. Juan, ¿y cómo eran esas grandes bandas que tú llegaste a traer cuando no eran tan grandes? ¿Cómo eran en ese momento cuando están empezando? Eran jóvenes, inexpertos, inseguros. En aquellos años Las Palmas de Gran Canaria y Canarias en general no formaba parte de ese circuito donde ellos actuaban. Por lo tanto, para ellos venirse a la ciudad era también excitante. Venir a Canarias sonaba como estamos a 2.500 kilómetros. Recuerdo casos de, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? de venir expectantes, un público distinto al habitual, ¿no? Eran noveles. Luego con el tiempo los he visto ya cuando son grandes bandas y ves otro tipo de actitud, ¿no? Seguridad en lo que hacen, una serie de valores que no tenían anteriormente, que se ganan a base de tocar, ¿no? Pero como todo, al principio son así, inexpertos, inseguros, noveles. Uno de los grandes conciertos, de tus primeros conciertos así importantes en Canarias, fue el de Los Ramones. ¿Cómo recuerdas eso que sobre todo recuerda con tanto cariño el público? Yo después de aquel concierto estuve como 10 o 15 años sin poder escuchar a Los Ramones. O sea, aquello fue una experiencia económica muy mala, pero en la parte artística fue muy positiva. Fue el 5 de marzo de 1993. Quizá sea la primera gran banda de rock alternativo, o como queramos llamarle, que había pasado por las islas. Había otra serie de conciertos, aquellos conciertos que se hacían en la Grada Curva, con los grandes del rock nacional y alguna banda internacional, pero una banda de ese segmento era la primera vez que venían. Yo lo hice pues como las bandas cuando empiezan, inseguro y muy novel, muy verde en todo, ¿no? Con el paso del tiempo te das cuenta de lo complicado que fue aquello, ¿no? Pues estábamos hablando de una banda que ya en aquella época era una banda mítica, una banda con muchísimos seguidores y que fue un impacto en la ciudad, ¿no? Y con el paso del tiempo, después de 30 años han pasado, pues todavía la gente lo recuerda como un momento. Me costó muchísimo, pero yo lo recuerdo con una gran satisfacción, ¿no? Juan, ¿y qué se tiene que dar? ¿Qué existe en Canarias? ¿Qué condiciones existen y cuáles faltan para que realmente la música en vivo sea una industria, sea un negocio viable? Tenemos bandas, tenemos creatividad, somos un cruce de caminos donde las mixturas musicales fluyen sin ningún problema. Lo que se hace aquí no tiene nada que ver con lo que se hace en la península por eso mismo, por esa mezcolanza. Pero para que haya una escena, para que haya una industria, se tienen que dar varios factores, ¿no? Varias cosas. Primero, que haya salas, ¿no? Segundo, que los medios den visibilidad a las bandas. Bueno, ustedes ya lo hacen, ¿no? Y luego, por ejemplo, que las programaciones de los ayuntamientos, instituciones en general, tengan en cuenta una cuota de esas bandas en esos festivales, en esos conciertos, que sea una condición, que una banda canaria siempre actúe allí. Y bueno, y luego que el público asista, ¿no? Pero eso es un trabajo lento, que cuesta, pero si se dan esos pasos y alguno más, seguramente, con el paso del tiempo se conseguiría. También es cierto que la fragmentación territorial que padecemos, el vivir en islas, hace que el territorio sea mucho más pequeño, ¿no? Si lo extrapolamos a la península, cualquier banda que vive en Burgos se puede ir a Vitoria, se puede ir a Asturias, se puede ir a Santander, por lo tanto el abanico de público que puedan conseguir es mucho más amplio. Para las bandas locales salir a la península es una cosa muy complicada, donde también posiblemente las instituciones podrían ayudar, ¿no? Podrían ayudar en una serie de puntos y cosas, traslados, billetes, backline y cosas, ¿no? De esa forma las bandas se podrían enfrentar a otros públicos que no son los públicos habituales y de esa forma testar su trabajo, ¿no? Pero para que se dé esa industria hace falta un conglomerado de todo esto que he dicho y alguna cosa más para que funcione, ¿no? Sobre todo importante el tema de que en festivales, programaciones, etcétera, etcétera, exista una cuota local de bandas. Otra de las polémicas que hay sobre la mesa es también las bandas de versiones, ¿no? Las bandas locales o de creaciones propias pues se quejan un poco de que están quitándole cuota de mercado. ¿Se puede convivir con estos dos tipos de creaciones de música o es cierto que están
ocupando demasiado terreno a esas bandas que crean y que hacen cosas con una autoría? Yo creo que hay sitio para todos. Lo que pasa que esas cuotas de mercados que se quejan las bandas de temas propios es porque los programadores, la gente que programa, no cuenta con ellos, porque es más fácil. Hoy en día, más que la calidad, lo que se mira es la cantidad. Se cuantifica más la cantidad que la cualidad, ¿no? Entonces, si esos programadores de esos teatros, de esos ayuntamientos, instituciones en general, tuviesen en cuenta esa cuota de bandas tributos, bandas de temas propios, si se consiguiese esa unión, seguramente las bandas tendrían más espacio, pero yo creo que hay espacio para todos. La gente puede crear, puede hacer versiones o temas propios. Lo que pasa es que luego el problema es cómo los programan, ¿no? Que es más fácil ir a lo fácil, valga la redundancia, a lo sencillo, que a un tío cantando temas propios, que igual la gente no se sabe las canciones, no las pueden cantar y les puede parecer aburrido. Pero eso hay que hacerlo poco a poco, introducirlo poco a poco. Pero creo que uno de los grandes temas es la falta de programación en los espacios, teatros, etcétera, de las bandas con temas propios. Si eso se consiguiese, habría espacio para todos, seguramente. Antes lo hablábamos, Juan, algo que es marca de la casa, marca Salam, es traer bandas que después con los años se convierten en grandes bandas. ¿Qué recuerdas? ¿Qué casos así concretos recuerdas con cariño, con especial? Recuerdo, no sé, el caso de Dover, por ejemplo. Dover, el concierto que hicieron aquí en el Par La Calle, fue el último concierto que hicieron en salas. A partir de entonces, es más, quiero recordar que estando aquí cerraron algún festival de los grandes, no sé si Festimat o el Pirineos o algo de esto, ¿no? Y ese fue el último concierto. De hecho, ellos venían con un manager, que fue su manager durante muchos años, que era el primer concierto que hacía con ellos en Las Palmas de Gran Canaria y el último concierto de sala. Es más, yo no le pagué ni al manager, le pagué al batería, porque el batería todavía llevaba los asuntos de la banda, ¿no? Y fue eso, ¿no? El subidón exponencial. Las hermanas Llanos, siempre, cuando me he encontrado con ellas después, siempre hacían una comparativa, porque ellas eran muy seguidoras. De hecho, cuando montaron la banda pusieron un cartel que ponían influencia Nirvana. Entonces ellas fueron a ver a Nirvana a Hawái, no sé en qué año, y hubo un proceso parecido. En aquel momento Nirvana era una banda de salas o de media sala o sala más grande, y a partir de aquel concierto ya empezaron a subir, parecido al caso de ellas. El último concierto en sala, el Par La Calle, a partir de entonces empezaron a subir. Entonces ellas hacían una comparación de Hawái, Gran Canaria, tema volcánico, islas y tal, hacían una especie de comparación entre Nirvana y ellas, un poco esotérico, también ellas eran un poco esotéricas, ¿no? Pero esa comparación, recuerdo ese caso concreto, ¿no? ¿Y hacia dónde tiene que caminar el sector musical canario para que goce de buena salud en un futuro? Que la gente se asocie, a veces cuando te asocias tienes más fuerza, que haya una comunicación entre bandas para crear proyectos, en fin, eso es un trabajo lento, pero con esos puntos se puede conseguir lo que siempre estamos buscando y hablamos como escena local, ¿no? Que es un término poco amplio, ¿no? Pero yo creo que por ahí podrían ir los tiros, ¿no? Juan, y por último, ¿en qué proyectos andas y con qué nos vas a sorprender próximamente? Sí, tengo varios proyectos de conciertos de todo tipo, todos estilos, guitarristas, rock and roll, bluegrass, etcétera. Bueno, hay una web, salamproducciones.com, ahí está toda la información. Estoy preparando un festival para junio, festival que creo que falta en las islas, un festival de sonidos tipo hard rock, stoner, metal, ese tipo de sonidos que con bandas internacionales, nacionales y locales, que creo que falta en las islas y que creo que puede ser una pata más dentro del ecosistema de festivales que existen en las islas, ¿no? Juan, te damos las gracias por estar en Somos Cultura, por contarnos y recordar sobre todo esa época dorada que vivió esta ciudad también con la música en vivo. Un placer a ustedes, gracias. Bueno, gracias también a la Fundación DISA por cedernos como siempre este espacio y le dejamos con toda la actualidad del cine. El cine también ofrece en ocasiones la oportunidad de conocer las interioridades del mundo de la música. Hoy recomendamos Los últimos días de Gus Van Sant, un acercamiento a las horas finales de Kurt Cobain, al que en la película cambian el nombre para poder decir que es ficción, pero cuya caracterización y vestuario no dejan espacio a la duda. Para conocer la trastienda del cine y de la televisión, hoy Benjamín Santana
conversa con Félix Sabroso, veterano director canario, que afronta con esperanza la temporada de premios gracias a su exitosa serie Furia. ¿Todo bien? Nos encontramos en el TEA con Félix Sabroso, uno de los directores canarios más prolíficos y con una carrera más longeva que se recuerda. Nos encontramos en el TEA en Tenerife. ¿Vienes mucho por Tenerife? He venido con más frecuencia cuando estaba dirigiendo mucho teatro, pero ahora desde que he estado involucrado en una serie he venido menos. El año pasado estuve de vacaciones, vine aquí de vacaciones. Pero evidentemente vas a más Gran Canaria, que es tu tierra. Sí, claro, porque tengo a mi madre allí, a mi hermana, mi familia. Y ahora mismo estoy, sobre todo, trabajando para HBO con esta serie, con Furia. Furia, una serie protagonizada por muchas mujeres tremendas, no solamente los personajes, sino también las actrices, maravillosas todas. Cuéntanos un poquito, ¿por qué esa Furia? Es un retrato colectivo, es un retrato coral de un montón de personajes femeninos que son una representación de la sociedad actual, de la contemporaneidad, contemplada en distintos aspectos. Cada uno de los personajes representa un tema o un aspecto de la sociedad actual y son... todas tienen el denominador común de esta especie de momento desconcertante y caótico que estamos viviendo, donde la gente vive un poco asustada y un poco observando que los intereses creados están por encima de los afectos que hay, y son personajes que dan un golpe sobre la mesa y rompen con eso. Además son actrices con las que has trabajado, Candela Peña, muchísimas veces a lo largo de tu carrera. Tú eres de esos directores que son fieles a sus intérpretes. Yo creo además que primero son actrices que admiro mucho profesionalmente, luego son amigas. Trabajar con gente que conoces propicia un ambiente de trabajo muy relajado. Y no solo eso, sino que luego además en el caso de que las cosas vayan bien, compartir éxitos con amigos siempre es mejor que estar solo. Y luego la sensación de repetir con una actriz te permite indagar muchísimo más en sus posibilidades, en sus recursos, en su, digamos, campo emocional, su experiencia a la hora de construir personajes o de sacarlos adelante. Siempre que trabajo con una actriz es mejor el resultado cuando he repetido con ella, cuando ya la conozco mucho y la comunicación que se establece entre los dos es más fluida. Tal vez haya enfermedades y barbarie. Eso de trabajar con un mismo equipo con el paso de los años es muy habitual en el mundo del cine. Este mismo fin de semana se estrena, por ejemplo, 28 años después, El Templo de los Huesos. Nueva colaboración entre el escritor y director Alex Garland y el director Danny Boyle. Han pasado más de 2 décadas desde el estreno del clásico 28 días después y el dúo sigue expandiendo su universo con esta continuación centrada en el oscuro personaje creado expresamente para el actor Ralph Fiennes. Aquí algo va mal. ¿Habrás adelgazado? No nos movemos del campo de la ciencia ficción con la nueva versión del Hombre Menguante que nos llega desde Francia. Un remake injustificado a todas luces que no aporta nada nuevo ni a la historia ni al campo de los efectos especiales. Les parece que no existo. Y terminamos este breve repaso por los estrenos con una propuesta más cercana. Nos cuenta la depresión de una madre superada por sus circunstancias. Está interpretada de forma brillante por Rose Byrne, firme candidata a la mejor interpretación del año en los próximos Oscar. Se titula Si pudiera te daría una patada y a pesar de su amargo argumento no deja de ofrecer espacios para la comedia negra, unos cambios y mezclas de género que responden muy bien al estilo de nuestro invitado, el gran canario Félix Sabroso. Ya puedes pasar. ¿Cómo te has manejado en esos cambios de género, ¿no? Porque de comedia al drama completamente, por mucho que siempre tus películas tengan algo de comedia. Yo creo que mis películas más, digamos, más circunscritas al género de la comedia, como es el caso de Perdona Bonita, o Descongélate, o El Grito en el Cielo, tienen un retrato agridulce de algo, siempre tienen un elemento amargo, y luego los dramas que he hecho, como La Isla Interior, El Tiempo de los Monstruos,
tienen la ironía implícita, tienen el humor implícito. O sea que siempre ha habido vasos comunicantes entre mis películas a partir de un recurso de estilo que es utilizar la sátira y la ironía. Y aquí, por ejemplo, en la serie Furia se ve de una manera muchísimo más palpable. Oye, y tú como director, creador, guionista, que desde finales de los 90 estás ya metido en esta industria, ¿cómo has visto la llegada de las plataformas que a ti principalmente te están viniendo muy bien, sobre todo con el tema Hombre, de hay Furia? muchísimo más trabajo. Cuando hay tantísimo trabajo, también se produce una cierta sensación de enajenación de la obra artística, de que tienes la sensación de que formas parte de un sistema, de un engranaje más amplio en el que tú eres una pieza, y encontrar tu identidad como creador o poder contar lo que tú quieres contar no siempre es fácil. Pero desde luego hay más trabajo y hay más oportunidades para poder llegar. Es complicado eso, digamos, que se revele tu autoría, pero no creo que fuera más fácil al principio, no creo que fuera más fácil antes tampoco. Muchas gracias por todas estas películas que nos has dado a lo largo de estos años. Muchísimas gracias Mucha a ti por esta suerte con entrevista. Furia, que no la necesita porque está funcionando muy bien, y esperamos ver un nuevo producto dentro de muy poco de Feliz Sabroso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Llega el final del programa de hoy y con él el principio de una nueva etapa. A partir de esta semana, Somos Cultura cerrará cada semana con la actuación en directo de músicos canarios. Empezamos 2026 hablando de música y también escuchando música. En directo desde la Sala Canarias en vivo, The Cheapest Red Wine toca Confused. Nos vemos, si ustedes quieren, dentro de 7 días. Confused, I'm so confused, I don't know if a day and I think because I love the dark, I'm feeling weird.